Vamos a poner este tiempo en la mano de nuestro Señor, que sea Él glorificándose en cada uno de nosotros aquí presentes y sobre todo porque sea el Espíritu Santo de Dios dando revelación, convicción y sobre todo entendimiento de esta poderosa palabra. Amén. Amado Padre Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te pido, Padre Celestial, que seas tú tomando el control de mi vida, mi mente y mi corazón. Que te pido, Padre amado, que hables a través de mí, a tu pueblo, a tus hijos, y que esta palabra, Señor, les llene de alegría, de gozo y sobre todo de convicción. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para glorificar tu santo nombre, para honrar tu santo nombre, Padre amado. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, como le decía, la palabra que les traigo es la honra. Y vemos también aquí que dice, ¿qué es la honra? Dice, honra, respeto o estima de la propia dignidad. Eso es la honra, eso es según el diccionario de la RAE. ¿Vale? El segundo, en punto 2, o sea, el segundo lugar dice, reconocimiento público o demostración de aprecio que se hace a alguien por su virtud o sus méritos. O sea, es un reconocimiento público que se hace, honrar a una persona por sus virtudes o sus méritos, por sus logros, por sus hazañas. Entonces, eso es honrar a una persona. También dice, honra indica preservación de virtudes personales como la rectitud, la integridad, la decencia. De esta manera, la honra de las personas se refiere al honor personal que abarca respeto, decoro, humanidad e integridad. O sea, todo eso abarca lo que es la honra. Dentro de todos esos parámetros, pues tenemos nosotros, como decir, una enseñanza o una indicación de cómo debemos nosotros honrar a las personas que están a nuestro lado. También dice, el significado bíblico de honra, de la palabra honra, deriva del hebreo kabod, que indica gloria. Gloria. Eso es la honra, glorificar primeramente el nombre de Dios, glorificar a sus siervos, glorificar a las personas que se lo merecen porque están a nuestro lado, porque han hecho méritos, han hecho logros, han conseguido toda esa clase de virtudes para, o sea, con sus virtudes para que debamos honrarles. Dice también, uno de los mandamientos de nuestro Dios nos dice en el libro de Éxodo 20:12, si lo podemos poner en la pantalla, Éxodo 20:12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y también lo dice en Deuteronomio 5:16. ¿Lo tenemos? Dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, todo esto nos habla de que es un mandamiento de nuestro Dios. Es un mandamiento que debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Dice, ¿por qué? Porque dice que si lo hacemos, nuestro Señor dice que va a alargar nuestros días en esta tierra que Él nos da. O sea, dice también, nuestro Dios nos da un mandamiento específico, que honremos a nuestros padres biológicos, a nuestros padres terrenales, esas personas que Dios utilizó para traernos a este mundo y nos guíen dentro de sus limitados conocimientos. Nuestros padres, decimos, muchas veces ni siquiera han sabido leer. Yo a veces cuando hablaba con mi madre de si él ya conocía de Dios y ella sabía lo que Dios le había hablado, dice que no, porque ni siquiera sabía estudiar, no sabía leer. Entonces, pues son limitados sus conocimientos, pero por tanto eso no indica que no debemos honrarles. Antes, con mucha más razón debemos honrarlos. ¿Por qué? Porque dentro de sus limitadas posibilidades, ellos han sabido guiarnos en el buen camino. Dice también, o sea, conocimientos, recursos y con la autoridad de padre que Dios les da. O sea, esa autoridad de padre que Dios les da. Asimismo, también nosotros dice también, nuestro Señor nos manda que honremos a nuestros padres para que tengamos larga vida en esta tierra que Él nos da. Nuestro Señor nos habla de darnos larga vida en la tierra que Él nos da, es decir, tierra de bendición, tierra de prosperidad, tierra de paz, tierra de provisión, para que vivas mucho tiempo feliz con tu familia, con tu prójimo, es decir, con todo tu entorno. Con todo tu entorno. Por eso debemos honrar para poder nosotros recibir paz, tranquilidad, alegría, gozo. Todo
con nuestros prójimos, o sea, en nuestro entorno. Amén. Dice también, nuestro Señor, además de darnos larga vida, también dice que nos bendecirá grandemente en la tierra que Él nos da, para que nos vaya bien, es decir, que tengamos todo lo necesario, que no nos falte de nada, que no nos falte de nada. Dice que tengamos salud, paz, felicidad, protección y cobertura de nuestro Señor. Todo eso nos dice que nos va a dar. Es una promesa que nos hace el Señor, un mandamiento que nos da. Pero también dice, aquí hay un pero. Nuestro Señor también nos dice en Deuteronomio 27:16. Por favor, en la pantalla. ¿Lo tenemos? Dice así: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito, dice. Nuestro Dios creador nos advierte que si deshonramos a nuestros padres, nos viene maldición a nuestras vidas. Mire qué duro es esto, ¿no? Duro, porque dice que si deshonramos a nuestros padres. También dice en Mateo 15:4. Mateo 15:4. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Esta palabra la recalca también Mateo en Mateo 19. Marcos también Marcos 7:10, el 10:19, Lucas 18:20 y el apóstol Pablo también en Efesios 6:2 y 3. Entonces todo esto lo recalcan, dice que si nosotros debemos honrar a nuestros padres, y si no los honramos también nos viene maldición, ¿vale? Todo esto lo recalca toda la palabra del Señor, o sea, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos está hablando, o sea que es una palabra firme, que debemos honrar. Y también dice, un claro ejemplo de honra vemos como siervo, honrar como siervo. Lo vemos en este ejemplo en la vida de José. Dice José con Potifar en Génesis 39 del 7 al 9. Dice así: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Contra Dios. Aquí vemos, o sea, hay mucha enseñanza en esta palabra que hemos leído ahora. Vemos que José se abstuvo de cometer pecado primeramente contra Dios. Él pudo vencer la codicia. ¿Por qué? Porque al haber estado, si él cedía en el pecado de estar con la mujer de su amo, él podía prácticamente ser dueño, amo y señor de todo lo que tenía a su alcance. Pero él no quiso, él rechazó todo eso, porque él sabía que primeramente estaba Dios por delante. Él honraba a su amo, a Potifar, con el respeto y la obediencia y la fidelidad. Amén. Dice, José honró a Potifar con su respeto, lealtad y fidelidad, porque José entendió que haciendo eso estaba obedeciendo a Dios. Fue a la cárcel injustamente. Bueno, todos conocemos la historia de José. Bueno, casi todos, aquí los nuevos, no, porque de pronto no han leído la Biblia. Pero dice, conocemos la historia de José, que fue acusado injustamente, fue llevado a la cárcel, pero eso lo catapultó a una mayor bendición. A una mayor bendición. ¿Por qué? Porque al rechazar esto, él fue encerrado y al mismo tiempo conoció nuevas personas. Fue él, como decir, ¿cómo se dice la palabra? Estaba interpretando los sueños de las personas. Él interpretaba sueños y interpretó los sueños del panadero y del copero. Entonces uno fue ejecutado y el otro fue restaurado en su puesto. Entonces eso hizo que dice, también sabemos que Dios llamó, aquí se me fue.
José honró a Potifar con su respeto, y eso lo catapultó a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto, después de Faraón. Eso lo llevó a tener ese privilegio de ser el hombre más importante de Egipto, siendo un extranjero, porque no era egipcio, era hebreo. Entonces eso mismo, para que veamos que nosotros, Dios no hace acepción de personas. Él en cualquier lugar nos puede levantar. Cuando nosotros honramos primeramente su nombre, honramos a sus siervos, honramos a sus ministros, honramos todo lo que está escrito en la palabra. Entonces pues eso hace que nosotros seamos levantados con poder. Dice, porque era el propósito de Dios para preservar la vida de su pueblo. Por eso Dios lo levantó así. O sea, fue el propósito de Dios que José viviera toda esta historia de, primeramente, rechazo de sus hermanos. Fue vendido como esclavo, fue llevado como esclavo ante Potifar, comprado y puesto al servicio de él. Y al mismo tiempo fue levantado como el hombre más poderoso de Egipto para preservar la vida de su pueblo. También dice aquí, también sabemos que Dios llamó a Moisés desde la zarza en medio de una llama de fuego que no se consume, para que guíe a su pueblo hacia la libertad de las cargas pesadas o de la esclavitud de la congoja. Todo eso lo llamó Dios a Moisés. Y como sabemos, ¿no? Moisés fue a Egipto, sacó a su pueblo a libertad y obedeció primeramente la voz de Dios. Y aquí también podemos nosotros ver, dice, ¿cuál es tu carga que arrastras sobre tus espaldas? ¿Por qué no te dejas tú ayudar a liberarte de esas cargas? Muchas veces nosotros llevamos cargas que no podemos. Para muchos, las deudas, el trabajo, los estudios, la convivencia, el matrimonio e incluso los hijos pueden ser una carga muy pesada de llevar, cuando no entendemos que tenemos un propósito con ellos, con todos ellos. Si es en nuestro trabajo, debemos hacerlo con alegría, con gozo, honrando a nuestros jefes. Si es en nuestra casa, nuestras familias, asimismo con nuestras esposas, esposos, debemos honrarles a ellos, porque ellos son los que sustentan, ellos son los que edifican la casa, ellos son los que levantan a nuestros hijos, asimismo, instruirlos en el buen camino del Señor, aunque muchas veces nos resulte complicado, difícil por los tiempos duros que vivimos, pero debemos nosotros ponernos en la mano de nuestro Señor para poder levantarlos con sabiduría, pero primero tenemos que aprender nosotros, claro está. Entonces, esto dice que nos puede ser muy duro de llevar. El resentimiento, el rencor, el odio e incluso la envidia pueden ser una pesada carga que llevas sobre tus espaldas. Por tanto, debes soltar esas cargas y debes tomar la decisión de liberarte de esas cargas. Es decisión nuestra, mis hermanos, liberarnos de todas esas cargas pesadas que llevamos. Todo esto lo que les he dicho, el rencor, el resentimiento, el odio, la envidia, todo eso, muchas veces son cargas que no son nuestras, las tomamos muchas veces o las hemos encontrado en el camino y la cogemos a cuesta, la llevamos, las arrastramos, pero no son nuestras. Debemos deshacernos de todas esas cargas. Amén. Dice también, Moisés fue honrado por Josué y Caleb con su obediencia y sumisión, y esto lo llevó a ser, a ser levantado como su sucesor, es decir, como el hombre que iba después de él para guiar a su pueblo, porque sabemos también que Moisés murió, pero Josué tomó las riendas de guiar a su pueblo para conquistar la tierra prometida. Amén. Eso vemos como un siervo puede honrar a su líder, a su guía. Muchas veces también aquí en la congregación tenemos grupos de crecimiento. Habemos, los grupos, ahora mismamente hacemos reuniones virtuales porque por la pandemia no podemos reunirnos presencialmente. Pero ni eso, mis hermanos. Eso, según mi parecer, no es honrar al líder, no es honrar al pastor, no es honrar a la congregación y no es honrar primeramente a Dios. Amén. Y les animo de verdad que nos deshagamos de esa pesada carga que llevamos. Dice también aquí, Ruth, hablamos de Ruth, honró a Noemí, su suegra. Mire que hasta los suegros son honrados, ¿vale? Como dice el pastor, tenía que decirlo, si no me da úlcera.
Dice aquí, Ruth honró a Noemí, su suegra, quedándose con ella cuando ella estaba sola y desamparada. Sabemos que Ruth murió su esposo y también murieron sus hijos. Y las únicas personas que estaban con ella eran sus nueras. Una se fue con su familia, Ruth se quedó con ella. Pero esto, ¿a qué le produjo a Ruth? Primeramente, dice que ella también volvió a casarse. Obtuvo la bendición de restituir sus tierras, las tierras que tenían sus maridos. ¿Por qué? Porque cuando el marido muere o está lejos, qué sé yo, las tierras prácticamente las pierden, las herencias. ¿Por qué? Porque decían en esos tiempos que una mujer no podía heredar. Entonces, cuando ella se casó, las tierras que tenían y el nombre de su familia fue restituido. Entonces, esto es una gran bendición cuando nosotros sabemos honrar a las personas. Recibimos bendición, no solamente maldición como lo leímos anterior. Entonces, por eso debemos saber honrar, mas no deshonrar. Amén. Dice también, David, siendo ungido como rey de Israel, honró con su respeto a Saúl, rey de Israel en funciones. Es decir, Saúl fue desechado por Dios porque hacía cosas que a Dios no le agradaban. Pero David fue ungido para sucederle. Pero mientras tanto Saúl estaba, David no podía hacerlo. O sea, aunque Dios ya le había autorizado, Dios se lo puso prácticamente en sus manos para que le matara y él pudiera tomar el trono. Pero no lo hizo. Él honró, y dice aquí en Primera de Samuel 24:10, por favor. ¿Lo tenemos? Dice, he aquí han visto hoy tus ojos, como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Dios. Es el ungido de Dios. Mis hermanos, muchas veces nosotros como hijos de Dios también somos ungidos. O sea, todos somos ungidos, no muchas veces, sino todos somos ungidos de Dios, para cumplir un propósito en esta tierra, para que eso suceda para que eso suceda, dice, debemos nosotros tomar la decisión de ponernos en las manos del alfarero. Las manos del alfarero. Muchas veces tenemos cosas, cargas, problemas, dificultades, enfermedades, ataduras, males, vicios, cualquier cosa tenemos en nuestras vidas. Pero nosotros debemos ponernos en las manos del alfarero para poder ser limpios, para poder ser tratados, ser moldeados de la manera que nuestro Señor Creador quiere que le sirvamos, para honrarle. Pero cuando nos ponemos en sus manos, Él nos moldea a su forma, a su manera, a la manera que Él quiere, y también nos provee de las armas necesarias, es decir, en el conocimiento de la palabra, cómo debemos actuar, cómo debemos interceder, cómo debemos orar, cómo debemos hablar de la palabra de nuestro Señor. Entonces, en todo esto tenemos que ponernos en las manos del alfarero para que sea Él quien nos trate, que sea Él quien nos instruye y sea Él quien nos forme. Muchas veces duele, porque tenemos que dejar cosas que aparentemente son buenas para nosotros, pero no para Dios. Amén. Dice también, si actúas con ligereza o levantando falsos testimonios, o has tenido malos pensamientos en contra de un amigo, un familiar, tu hermano de la congregación, tu líder o tu pastor, es hora de que te pongas a cuentas primero con Dios y luego con la persona con la que has pecado. Has pecado, porque todo esto es pecado, mis hermanos. Si vemos en Lucas 15:18, ¿qué dice? ¿Lo tenemos? Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando él, el 15:18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Dice aquí también el siguiente: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y se fue, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó, y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzados en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Nosotros muchas veces, cuando levantamos falsos testimonios o actuamos con ligereza contra algún amigo, una persona, cualquiera que sea, aún más en la congregación, dice que es pecado contra Dios. Pero hagamos como este hijo prójimo, que dice aquí la parábola del hijo prójimo, que dice que toma la decisión de: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire que dice primero contra el cielo, porque todo pecado primeramente es contra Dios, mis hermanos. Todo pecado es contra Dios. De cualquier manera que hagamos es contra Dios. Dice también: y levantándose vino. O sea que aparte de tomar la decisión, dice que accionó en hacer lo que había pensado. Entonces pues fue y se puso a cuentas con su padre. ¿Y qué hizo su padre? Lo recibió, le abrazó y le vistió y le ciñó de ropas nuevas y limpias, le puso un anillo y calzado, o sea, decir, le dio la autoridad, le dio todo otra vez, le devolvió todo. Eso es lo que hace un padre bueno cuando perdona el pecado de sus hijos. Nuestro Señor, nuestro Dios, no nos acusa. Él sabe que somos malos, somos pecadores. Él sabe que cometemos errores. Él sabe que en cualquier momento nosotros podemos pecar, pero al mismo tiempo Él también está con la esperanza de que tomemos esa decisión, porque eso sí ya depende de nosotros. Tomar la decisión de ponernos a cuentas, de pedir perdón. Y esto hacerlo públicamente. ¿Por qué? Porque así mismo este hijo prójimo fue a su casa. Él no fue por la noche a escondidas, no, fue de día. Dice que su padre lo vio de lejos y su padre corrió y le abrazó. O sea, ni siquiera entró a la casa, fue fuera, en el campo, en la calle, donde sea que esté. Entonces eso es decir, hacerlo públicamente, pedir perdón, y al mismo tiempo el padre va y le abraza y le perdona y le restituye de todos sus bienes lo que tenía, porque sabemos el hijo prójimo pidió su herencia, fue, la malgastó y se quedó sin nada. Entonces el padre también, al devolverle un anillo, una capa, ropas nuevas y calzado, le devolvió la autoridad, le devolvió los bienes, le devolvió todo lo que había malgastado este hijo prójimo. Amén. Y también vamos a leer en Levítico 10, por favor, si tengo tiempo. Levítico 10 del verso 1 en adelante. Dice: Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Nunca les mandó. El siguiente. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Miren lo que sucede cuando nosotros actuamos de una manera arbitraria, se puede decir, de una manera arbitraria, cuando no nos dicen lo que hagamos, hacemos de una manera creyendo que hacemos bien. Ellos de pronto pensaban en su mente, en su propio entendimiento, que hacían bien, pero no se les había mandado a dar fuego, y además un fuego extraño, algo que no se les había pedido. También vemos que aquí, por ejemplo, que hay unas enseñanzas. Ellos primeramente se saltaron la autoridad de su padre, porque eran hijos de Aarón. Es decir, deshonraron a su padre, saltándose esa autoridad. También se saltaron la autoridad de su líder como sacerdotes que eran, porque Aarón era el sumo sacerdote de la congregación. Y ellos no respetaron esa condición, más bien ellos actuaron con su propia voluntad, de una manera arbitraria, de una manera que no se les había mandado. ¿Y eso a dónde los llevó?
a la muerte. Dice que murieron. Mire también hay las causas que esto nos conlleva, que cuando un hijo o una persona de la congregación hace algo, peca, eso también causa dolor a la cabeza, es decir, a nuestros pastores, a sus líderes. Esto es lo que lastima, en este caso, la congregación y por tanto a Dios. Dios se entristece, el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros actuamos de una manera que no le agrada a Dios. Primero es Dios el que sufre. También en la congregación el pastor, la pastora, los líderes son los que sufren cuando un discípulo no obedece, cuando un discípulo se aparta, cuando un discípulo peca, cuando un discípulo está, por decirlo así, que nunca se reúne con sus líderes en las reuniones que se hacen virtualmente, que ya no es que diga que tenemos que ir a un determinado sitio, desde casa nos podemos reunir. Eso duele, de verdad, eso sí que duele, pero nosotros estamos aquí para ayudarles. Queremos siempre lo mejor para todos ustedes. Queremos siempre lo mejor, así como dice la palabra de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo no quiero que nada malo me pase, ni a mí, ni a mi familia, ni a mis hijos, a nadie. Y mucho menos a ustedes que son mi prójimo. De verdad, eso es honrar. Nosotros tratamos, no decimos que somos perfectos, tratamos de honrar a nuestros Dios primeramente, como le digo, y a nuestros pastores, a nuestros guías, a esas personas que Dios ha levantado con autoridad, porque Él los ha ungido para estar aquí. Ellos no han venido porque han querido, ellos han sido enviados, han sido ungidos delante de Dios para que guíen esta congregación. Amén.